Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno verles. Yo sé que algunos pensaron que no nos volveríamos a ver, pero aquí estamos de nuevo. Algunos no saben ni por qué, ¿verdad? Bueno, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar meditando y aprendiendo juntos de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Así es que en esta noche vamos a meditar juntos en la tercera plaga que sufrió Egipto, aunque algunos estudiosos afirman que las primeras 3 plagas no solamente afectó a los egipcios, sino también a los hebreos, pero que las últimas 7 plagas fueron exclusivas de los egipcios. Siempre hemos hecho la broma de que esta tercera plaga es la que permanece hasta nuestros tiempos. Algunos, cuando han ido a dar su paseíto por Egipto, regresan contagiados, ¿verdad? Sin embargo, vamos a aprender en esta noche algo que ya se ha dicho con cierta frecuencia, con anterioridad, pero que vale la pena siempre recalcarlo. ¿Qué es lo que hemos mencionado con anterioridad? Que lo que nosotros tenemos en nuestra mano es una versión de la palabra de Dios. Es una versión de las muchas que hay. Y que por ser una versión, también podemos decir, es una traducción. Es una traducción. En donde cuando no se logra traducir literalmente lo que en el idioma original se está planteando, entonces lo que se hace es buscar, digamos, lo más próximo, lo más parecido, para que nosotros en nuestro idioma lo podamos aprender, para que nosotros lo podamos aprender. Entonces, por ponerle algunos ejemplos, aunque nuestro país es pequeño, pero hay cosas que nosotros asumimos que son lo mismo, asumimos que es lo mismo, pero no es literalmente lo mismo, no lo es. Y en unas partes le llaman de una forma y en otras partes le llamamos de otra forma. Por ejemplo, yo le podría preguntar esta noche y decirle, hermanos, ¿a cuántos de los que estamos acá les gusta la sopa de puya? Y algunos dirán, puya. ¿No, poquitos? Mana Araceli sabe perfectamente que la sopa es puya. ¿Pocos? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie más le gusta la sopa de puya? También, sopa de puya. Buena. Ahora, algunos están diciendo, ¿qué es ser sopa de puya? Es la versión del oriente de nuestro país de la sopa de pata, pero no es igual. Por eso le digo, es la versión, porque allá se conoce como sopa de pata, pero aquí se prepara diferente. Pero para nosotros es básicamente lo mismo, pero no es igual. ¿A cuántos de los que están acá les gustan los canechos? ¿Canechos? ¿No? Buenos son. ¿Canechos? ¿No? ¿No les gustan los canechos? Los canechos, porque también algunos traen, ¿qué es ser canecho? Los canechos son los cangrejos allá en Oriente. Entonces, igual, yo creo que estos días se las he contado.
¿Y cuántos saben lo que es un guasalo? ¿Un guasalo? ¿No? Sí, poquito. Nosotros sabemos que es un guasalo. Una vez un niño me dijo, mire, estoy hablando ya en Santa Rosalía, mire, me dice, ahí pasa un guasalo. Y me quedo, híjole, esa era una especie exclusiva de esa zona, ¿verdad? Y le digo al niño, y describímelo, le dije, porque le pregunté, ¿y qué es un guasalo? Entonces el niño en su sabiduría me dijo, ¿un guasalo? Me dijo. Y, híjole, pero describímelo, le dije yo, describímelo, ¿cómo es? Entonces el niño me lo describió y me dijo, un guasalo tiene cuerpo de perro con trompa de cuche. Ya me has perdido, bicho, dije yo, cuerpo de perro. Al fin, después de tanto preguntar, porque uno tiene que ser investigador, diligente y metido, ¿verdad? ¿Y qué es guasalo? ¿Y qué es guasalo? Un tacuacín, hermano. Un tacuacín. Entonces, algo similar ocurre en las traducciones, porque en nuestra traducción, se habla acá de piojos en la plaga que vamos a ver en esta noche. Algunos la conocen más intensamente que otros, ¿verdad? Pero realmente, y por eso le mencionaba todo lo anterior, porque realmente la plaga que allí se manifestó no era una plaga de piojos, como la mayoría le conoce. Le iba a decir como la mayoría de nosotros lo conocemos. No todos, ¿verdad? Pero no son los piojos que nosotros conocemos. La traducción les adjudicó ese nombre, pero realmente lo que ahí se menciona es de un pequeño insecto que se alimenta de sangre, un insecto tan pequeño que no se ve a simple vista, y cuando estaba leyendo un poco de esto, me acordé de un insecto que ese sí tuve la oportunidad de conocerlo muy de cerca, y ya me habían hablado de él. Esto fue en el Amazonas, en la selva. Unos misioneros me dijeron, mire, allí donde vamos a ir, ahí hay un insecto que ellos le llaman izango. Y me dijo, ese animalito se penetra en los poros y genera una comezón horrible. Entonces, no es recomendable que uno ande descalzo o en sandalias o en chores, no es recomendable. Entonces, atendiendo a esa indicación, pues con los zapatos, los calcetines y pantalón para poder protegerse un poco del insecto. Ahora, pero como lo curioso del caso es que las personas del lugar, los nativos, ellos andan descalzos, hermano, los niños andan descalzos y no, quizás el animalito ya se cansó de comer lo que hay ahí, ¿verdad? La comida de casa ya se cansó de comerla. Y yo no va llegando, y recuerdo que simplemente estuvimos jugando voleibol ahí con las personas del lugar, y por la noche comenzó una comezón en el tobillo. Una comezón que al que estaba ahí de misionero le dije, mire, me está molestando, me está picando el tobillo. Y él, como conocedor del lugar, no, me dijo, a ver, enséñeme. Y eso solamente se puede quitar extrayéndolo, presionando el poro y que saliendo, pero una cosita rojita, chiquita, pequeña. Y me acordé porque cuando leamos la escritura, usted se va a dar cuenta que hay una cuestión peculiar. Por eso es que no podemos asumir directamente de los piojos, sino de este insecto pequeño que se aloja en el polvo. Se aloja en el polvo. Entonces, dice la palabra, y aquí entramos en detalle, dice la palabra, capítulo 8, versículo 16. Comenzamos en la lectura, así sentadito se queda, así vamos a ir avanzando para ganar un poquito de tiempo. Capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tiene, hermano? Muy bien, entonces dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés,
di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan, ¿qué dijo? Piojos por todo el país de Egipto. Vaya, deténgase ahí. Una vez más vemos algunos detalles, vamos a ir evaluando algunos detalles. Primero, no fue Moisés. Aquí Moisés solamente fungió como un vocero. Segundo, si se da cuenta, aquí no hubo una previa advertencia. En las dos plagas anteriores, Moisés se paró delante de Faraón y le dijo, dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Aquí no. Aquí Dios le dijo, decile a Aarón que golpee con su vara, que golpee la tierra, que golpee el polvo, y esto se va a convertir en una plaga de pequeños insectos que se alimentan de sangre, que ocasionan picaduras, que ocasionan ronchas, que ocasionan una condición, una sensación desagradable. Ahora, ahí hay otras implicaciones las cuales vamos a ir viendo. Hermanos, una vez más vemos, repito, que no fue el instrumento Moisés, solamente fue el vocero. ¿Qué entendemos de allí? Una vez más, que Dios usa a quien Él le da la gana. No, pero aquí el instrumento es Moisés. No, ahí fue Aarón. Fue Aarón. Dios le dijo, decirle a Aarón. Y Aarón tuvo que hacerlo y la plaga se manifestó. Otra condición interesante es que le dije que las primeras plagas aparentemente llevan una secuencia. La plaga del río hizo que las ranas salieran. Las ranas, ¿cuál fue el final de las ranas? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el final de las ranas, hermanos? Murieron. ¿Y qué había en el ambiente de la tierra, dice? Pestilencia. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Contaminada. ¿Cómo estaba la tierra? Contaminada, insalubre, sucio, todo aquello. En ese contexto de insalubridad, se produjeron, hermano, esta otra plaga, una plaga de insectos. ¿Ve cómo va una secuencia lógica? Hasta aquí existe esa secuencia, hasta aquí. Entonces, dice la Escritura que estos insectos salieron ¿de dónde le dije? Del polvo. Pregunta, ¿los piojos habitan en el polvo? ¿Habitan en el polvo? Los piojos. No estamos hablando de otros tipos de insectos, no, los piojos, porque estamos interpretando, ¿los piojos habitan en el polvo? No, en los piojos no. Habrán otro tipo de insectos similares, pero piojos no. ¿Dónde habitan los piojos? Sí, ya sé que se le quedó viendo ya a usted, algunos. Pues ahí habitan. No eran, repito, no eran los piojos que nosotros conocemos, sino que eran esos pequeños insectos. Ahora, veamos un texto más. Dice la Escritura. Y ellos lo hicieron así, o sea, Moisés y Aarón. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió piojos. Repito, esta es la traducción. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y vea el siguiente versículo. Y esto otra vez se llevan el premio de los bayuncos del año estos. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. O sea, había plaga de piojos. ¿Y ellos qué querían hacer? Más piojos. Y esta vez no les resultó. No pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Ahora, veamos el papel o realmente lo que estaba aconteciendo. Desde que comenzamos, hace 3 semanas, le decía que las plagas no simplemente eran el hecho de que se convirtió el agua en sangre, que salieron las ranas y que ahora sale esta otra plaga de insectos y es una cuestión así nada más. No, le dije, Dios estaba confrontando a Faraón y toda aquella sociedad con sus creencias, con sus mitos, con sus tradiciones, con su religiosidad. Ellos consideraban al Nilo como sagrado, fuente de vida, de prosperidad, de fertilidad y todo eso. Hablábamos de lo que significaban las ranas, ¿verdad? Que era una forma de representar la fertilidad, la sexualidad y todo eso. Ahora, cuando habla acá de los piojos, el detalle es que los egipcios en aquellos tiempos eran personas que tenían una cultura,
o una proyección de mucha higiene. Eran muy dados a eso. Y eso estaba relacionado con sus prácticas religiosas. Estaba asociado. Una costumbre en Egipto era que tanto hombres, bueno, en el caso de los hombres era más evidente, lógicamente, ellos consideraban que el cabello, todo el cabello, era sinónimo de algo sucio. Entonces tenían la tendencia, hermano, a quitarse todos los vellos del cuerpo, todo, porque cuanto menos vellos tuvieran, era una forma de higiene, pero también de pureza religiosa. Era una forma de una pureza religiosa. No había en aquella época un dios que se asociara a esta plaga o a estos insectos. No había. Pero lo que sí había, y este es el punto interesante, era que había una divinidad que sí, a diferencia de los otros que eran seres mitológicos, este personaje sí era un personaje real. Sí era un personaje real. Su nombre era Imhotep. Este señor, Imhotep, fue un médico o uno de los primeros que escribió acerca de la medicina. El detalle es que en aquellos tiempos, y se lo explicaba el viernes anterior, en aquellos tiempos hablar de médicos o igual que acá, hablar de encantadores, no era o no se podía interpretar de la misma forma que se hace en la actualidad. Porque en la actualidad hablar de medicina es hablar de ciencia, es hablar de conocimiento. No se puede mezclar la medicina con la superstición. Ahora, gracias a Dios, son planos totalmente separados. Pero en aquellos tiempos, los médicos era una mezcla entre ciencia y superstición. Entonces, este señor llamado Imhotep escribió mucho acerca de la medicina. Tanto así que fueron valorados sus aportes, sus escritos, que lo llegaron a considerar como una deidad. Como quien dice, todo lo que este hombre recibió no puede ser el simple conocimiento humano. Este tuvo que haber venido de los dioses. Él tuvo que tener una condición superior a los demás, entonces lo llegaron a considerar una divinidad. Entonces, cuando una persona caía enferma o estaba en una condición de salud quebrantada, las personas de aquel tiempo no solamente se procuraban curar a través de la medicina, sino también de la superstición. Y esa práctica tan antigua, aunque le parezca raro, todavía permanece o prevalece hasta nuestros tiempos. En nuestros tiempos, muchos, gracias a Dios que entre cristianos considero yo que ya no pasa, gracias a Dios. Pero usted conocerá casos de personas que todavía siguen mezclando la superstición con la ciencia. Por ejemplo, ocurre mucho en el caso de los niños. En el caso de los niños, a usted y a mí ni siquiera nos enseñaron, aprendimos por tradición, y todavía hay cristianos que les cuesta digerir eso, es la cuestión del ojo o del mal de ojo. Hay creyentes que todavía creen que a sus hijos les pueden hacer ojo. Todavía creen en eso. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Porque dicen, mire, si al niño le dio ojo, pero lo llevé al médico, pero como esa gente no cree en esas cosas, casi se me muere. ¿Y dónde le llevó? Allá donde la doña fulana lo llevé. ¿Y qué le dijo a la señora? Le pasó huevo. El huevo cómaselo, hermano. Ese hace mejor efecto eso. ¿Qué de la señora allá? Le pasó un huevo, ¿verdad? Le echó humo de puro al pobre bicho. Pero es que quedó así. Este dice, mire, yo no sé de dónde salió. No, así lo dejaron al pobre. Así lo dejaron. Ahí andan con la criatura, ¿verdad? Por la calle y de repente, ¿verdad? Apareció alguien ahí con sus tragos. No, préstele al niño al bolo, se lo puede matar. Y el maestro. Y hermano, y algunos conocerán estas historias porque son reales. Hasta se los escupían.
Es cierto, hermano, es cierto. Y que mire, que fíjese que cuando alguien llega de la calle, mire, póngale la camisa de quien sea que haya llegado, porque le da pujo al niño. Está el bicho. No, hermano, sí. Eso se llaman reflejos. Se llaman reflejos. Entonces, ¿se da cuenta usted cómo hasta el día de hoy hay una mezcla entre la superstición y la ciencia? Si usted a estas alturas sigue creyendo en empacho, usted sigue influenciado por el tradicionalismo. ¿Por qué? Porque el empacho no existe. ¿Qué es lo que existe? Uno puede ser indigestado. Ya le he explicado esto antes, pero mire, ¿por qué es que yo antes me gustaba tanto este alimento y un día, mire, me enfermé, me empachó porque ahora no me gusta, no lo puedo ver? No, hermano, nosotros lo entendemos en ese término que aprendimos tradicionalmente, supersticiosamente, como empacho. ¿Qué es lo que sucedió? Usted se indigestó. ¿Por qué se indigestó? Por alguna manipulación inapropiada en cuanto a la higiene, porque probablemente se pasó de glotón, ¿verdad? Entonces usted se indigestó. Entonces Dios es tan maravilloso que Dios creó su cerebro con una capacidad tan maravillosa que el cerebro es capaz de identificar qué es lo que le hizo daño. Cuando usted se enferma el estómago y usted le preguntan, mire, pero usted tiene sospecha más o menos de dónde vino el problema, y comienza a hacer memoria y dice, yo creo que esto fue. Ahora, ¿por qué lo cree? Porque es con lo que siente un poco más el rechazo, porque su cerebro lo identifica. Entonces cuando usted se ha sanado, pero la programación queda allí, y cuando ese alimento viene otra vez a estar frente a usted, usted simplemente lo rechaza porque su cerebro le está diciendo, eso te hizo daño la vez pasada, no lo vuelvas a comer. No lo vuelvas a comer. No, ya cálmate. No seas tan Arturito. Ya agárrala suave. Entonces, no es empacho. Pero, repito, pero hasta el día de hoy sigue habiendo una mezcla entre superstición y ciencia. Gracias a Dios por aquellos que van dejando cada vez más en el pasado esa práctica supersticiosa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios que usted ya no le pone esos volados chibola que le ponen aquí a los niños. Ojalá se la pongan, bueno, ustedes dos, cualquiera dos, ojalá se la pongan, pero si es que, ojalá se la pongan, pero 40 azotes menos uno. Y algunos para disimular, ¿verdad? Oro le ponen. Ojalá le llegan a poner, se las decomiso. Entonces, esas son prácticas supersticiosas. Entonces, cuando ocurrió esta plaga, en la cultura religiosa o en la religión de los egipcios, ¿a quién cree usted que clamaron, hermano? Clamaron a este que consideraban como un dios, a Imhotep. Clamaban. Así como, y aquí sí nos podemos meter en ese plano religioso un poco delicado y quizás no tan cómodo, pero es como en la tradición religiosa de nuestro tiempo, hay un santo para cada cosa a la que usted tenga necesidad. Algunos de ustedes alguna vez le dijeron que pusiera a San Antonio de cabeza, ¿verdad? ¿Verdad que bien saben algunos, verdad? Bien saben, porque se va asociando de esa forma. Se va asociando de esa forma. Hay una práctica muy frecuente en nuestro país, no tengo mucho conocimiento, pero por ejemplo en México, donde les rinden culto a la muerte, a la Santa Muerte, entonces ¿sabe usted que los delincuentes se encomiendan a su santa? Y su santa, la santa de los delincuentes, es la Santa Muerte. Entonces se va adjudicando. Hay un santo, por ejemplo, que se identifica mucho con los animales, ¿verdad? Y que aparece rodeado de animalitos y todo eso. O sea, esa práctica
no es una práctica nueva. Recuerde que la iglesia tradicionalista fue una fusión, pero eso se le llamó universal, porque fue la fusión del cristianismo con el paganismo, para quedar tanto en gracia con los unos como con los otros. ¿Qué se hizo? Simple y sencillamente a los personajes o a las deidades paganas se les adjudicó nombres cristianos, simplemente, para que hubiese, como repito, para que se pudiera congraciar tanto con los unos como con los otros. Entonces, en la mentalidad egipcia llegó la plaga, hermanos, y, escúcheme bien, y comenzó a afectar a todos los del país, dice, tanto a hombres como a animales. Ahora, ese animalito, como considero yo que la mayoría de insectos que nos atacan o que nos hacen daño, lógicamente le van a dejar ronchas, le van a dejar puntitos rojos, ¿verdad? Como consecuencia del daño que le están ocasionando a su piel. Y eso, una vez más, en la práctica religiosa egipcia era considerado impureza. O sea que los hechiceros que menciona acá la escritura quedaron ritualmente impuros. Y como una vez más, en la mentalidad religiosa, estoy impuro, no puedo adorar. Estoy impuro, no me puedo acercar a la deidad. Entonces significa que estaba quebrando, hermano, literalmente. Estaba confrontando. Ustedes tienen un Dios, el Dios de la sanidad. Tienen un Dios de la sanidad. Tienen a alguien que les clama que le piden por la sanidad. Pues entonces aquí les mando todo esto. Vaya, pídenle a ver si es cierto que los puede sanar. A ver, pídenle a ver si es cierto que puede hacer que este mal que está atacándolos directamente en su salud pueda sanarlos. Pídanle. ¿Cuál fue el efecto? Hermano, que no pudo. ¿Y por qué no pudo? Porque simplemente existe, hermanos, en una creencia infundamentada. Simplemente. Entonces, dice la escritura, sigamos leyendo. Versículo 18 nos quedamos. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces, mire el versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¿qué le dijeron? Dedo de Dios es este. Mire, qué cosa más tremenda, porque los hechiceros, los que eran encargados de las prácticas religiosas de ese momento, como que hoy dijéramos los representantes de la iglesia, llegaron a un reconocimiento y dijeron, mira Faraón, no, nosotros ya no podemos con esto. Aquí hay un poder superior. Aquí hay un poder superior. Hace años, yo no sé si algunos recordarán, vino un hermano a dar testimonio, un viernes por cierto. El testimonio de él era que él no creía en Dios. Él no creía en Dios. Y él había crecido simple y sencillamente creyendo que Dios no existía. Hasta que su hijo menor se le enfermó de cáncer. Y cuando él lo llevó al tratamiento, cuando él lo estuvo llevando pues a las quimioterapias y todo eso, el médico que estaba atendiendo a su hijo también era ateo. También era ateo. Ateo el papá y ateo el médico. Y llegó un punto de tal crisis que el médico ateo le dijo, mira, le dijo, y repito, eso lo dijo él acá, y el jovencito estaba sentado ahí, por aquellos que recuerdan, y el médico ateo le dijo, mira, le dijo, ¿y vos crees en Dios? Le dijo. Pues no, le dijo el hombre, el hermano. No, le dijo. ¿Y usted? Le dijo. Estamos peor, le dijo, yo tampoco. Pero si en caso, le dijo, ¿crees en Dios? Pedile, porque solo Él te puede sacar este bicho, le dijo. Solo Él. Imagina un ateo evangelizando al otro ateo.
Y repito, y cuando le conocí o le conocimos, estaba aquí dando testimonio de la sanidad de su hijo. Que repito, que todavía le dijo, para aquellos que estaban en ese momento, le dijo: hijo, póngase de pie, le dijo. Y ahí estaba el cipote. Y ahí estaba. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, es que cuando hablamos de poner nuestra fe, o cuando hablamos de ejercitar, nuestra fe, usted tiene que entender que no se trata simplemente de tener fe. Una vez un hombre me dijo, y hablaba de los muchachos de acá, me dijo: mire, me dijo, es bueno que hayan jóvenes, me dijo, es bueno, me dijo, porque citó él a su papá, me dijo, porque como decía mi papá, uno tiene que creer en lo que sea, pero creer en algo. Y le digo, pues, la verdad, por no decirle, mire, que equivocado estaba su tata de plano, ¿verdad? Por no decirle eso, pero le digo, mire, la verdad es que no es así. No se trata de creer, no se trata de tener fe, porque tal vez a algunos en algún momento le han de haber dicho: mire, si usted tiene un problema y aunque sea un vaso de agua que se tome con fe, eso le va a hacer efecto. No es cierto, hermano. Eso es lo que dicen aquellos: toma un vaso con agua, ¿verdad? Es lo que están en el centro, hermano. Eso no, pero no es cierto, hermano, no es cierto. No se trata de tener fe. No se trata de simplemente decir tengo fe. Se trata de, escúcheme bien por favor, ¿quién es el objeto de mi fe? De eso se trata. ¿Quién es el objeto de mi fe? Usted puede tener mucha fe, como esos casos tan lamentables que uno conoce y que se hacen populares a veces a través de reportajes, casos que rayan, hermano, hasta lo ridículo. Mire que por allá una pared manchada, y en la pared manchada apareció el rostro, ¿verdad? De no sé quién, y parece que está llorando, y entonces van y le ponen vela y le oran o le rezan o le piden. Hermano, ese tipo de cosas así, no se trata de tener fe, sino quién es el objeto de mi fe. El caso más triste, más lamentable, más patético que yo conocí fue en un lugar donde no sé qué actividad tenían, pero tenían un cono, de esos conos anaranjados, conos de tránsito. Entonces de repente venía un conductor, no sé si distraído, no sé si borracho, no sé en qué condiciones, pero pasó, hermanos, golpeando a una persona y pasó arrollando el cono. Y gracias a Dios que la persona no, a pesar de lo fuerte del impacto, no tuvo ninguna secuela grave. Y cuando levantaron el cono, la llanta, hermano, lo había machacado de tal forma, lo había manchado con el hule de la llanta, que para ellos quedó allí la silueta de una santa, según ellos. Y comenzaron y dijeron: no, si entonces por eso es que no le pasó nada a aquel, porque ella lo protegió. Y le armaron un altarcito y pusieron el cono encima, hermano. O sea, no se trata de decir yo tengo fe, sino quién es el objeto de mi fe. ¿Quién es el objeto? Entonces acá vemos, hermanos, que los hechiceros vinieron al punto, o vinieron a tal punto en donde dijeron: mira, Faraón, no, aquí hay algo mucho más grande que nosotros, que nuestros encantamientos. Y eso era reconocer que había alguien más grande que las deidades en los que ellos creían, hermano. Había algo mucho más grande. Dijeron: no, esto es dedo de Dios. Ahora dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando cerramos el entendimiento, cuando simple y sencillamente, hermano, decimos: no, es que eso no puede ser así. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Es que no puede ser. ¿Pero por qué no? Es como cuando se abre el debate tan polémico de que si somos el resultado, y hablo de todo el universo y la tierra y todo el universo, si somos el resultado, ¿verdad?, de las diferentes teorías que se plantean. Mire que la tierra y el universo es el producto, ¿verdad?, de una gran explosión, y entonces ahí se creó el universo y la tierra y todo eso. Pero mire, ¿por qué no creer que Dios hizo los cielos
y la tierra y todo lo que existe. Decimos, no, pero es que eso no puede ser así. Pero si es capaz de creer en aquello otro, ¿por qué no va a creer en esto? ¿Por qué no? Las teorías del origen de la vida. ¿Sabe usted que las teorías del origen de la vida llegan a planos, hermanos, tan risibles que uno dice, bueno, pero que ustedes se cierran en la necedad? Si son capaces de creer aquello, ¿por qué no pueden creer que hay un Dios soberano, todopoderoso, capaz de poder crear de la nada? Que esa es la palabra cuando habla de creación en la Biblia, habla de eso, hacer algo a partir de nada. Dice, no, dice la vida venía en la cola de un cometa. Y pasó el cometa y pasó rozando un poquito de vida. Cayó en el agua y el sol hizo fotosíntesis y salió una manchita. Y la manchita le salieron ojos y patas y andaba nadando. Y de repente sacó la trompita y le salieron pulmones. Y cuando ya podía respirar más, le dieron patitas y salió. Y de ahí para allá toda historia, aquí estamos nosotros. Les puede parecer risible, pero la teoría va por ese rumbo. Y si es capaz de creer eso, porque no ves a un disque hombre de ciencia, porque estaba hablando de eso, y decía los dogmas de las religiones y no sé qué y no sé cuánto. Entonces le digo, pero lo que usted está planteando dice que es ciencia. Claro, me dijo, es ciencia. Y la ciencia tiene un principio fundamental, que es la observación. Sí, ¿quién estaba viendo todo ese proceso para que usted me diga que es ciencia? ¿Acaso no es un dogma también? Sí, me dijo el hombre. ¿Y entonces pues? Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y cuando la necedad se arraiga en el corazón del individuo, por más que vea la manifestación de Dios, hermano, o no lo va a creer o no le va a hacer caso. Por eso en la carta a los Romanos dice, y muchos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque los hechiceros le dijeron, no, Faraón, aquí este dedo de Dios. Pero vea lo que dice la última parte, dice la Escritura, la última parte del versículo 19. Mas el corazón de Faraón, ¿qué dice? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En otras palabras, Dios ya le estaba demostrando su poder, su autoridad, pero aún así Dios, sabiéndolo todo, le dijo, miren, este es tan necio que no va a tener con esta, así que preparemos las otras ya. Y uno dice, cuando está leyendo, dice, bueno, ¿y por qué no le advirtió? ¿Por qué no le avisó como en las primeras 2 plagas? ¿Por qué no le advirtió? ¿Por qué solamente se las manifestó? Simple y sencillamente porque no había necesidad de avisarle. Si ya estaba endurecido, ya estaba en una condición de necedad, en donde no es necesario avisar, simplemente que las vaya experimentando hasta el momento en donde se dé cuenta que el que manda y el que tiene toda autoridad es Dios. Es Dios. Y solamente quiero terminar declarándole esto. A veces nosotros como humanos nos molestamos porque decimos, yo he orado, yo le he pedido a Dios y Dios no me contesta. Y gente que se enoja, gente que se resiente, olvidando algo sumamente importante. Dios no es mi servidor, Él es mi Dios. Yo no mando a Dios, Él es soberano y tiene potestad sobre mí. Él no es mi esclavo, Él no es mi servidor, yo debería ser su servidor. Hermanos, a Dios se le busca con reverencia, a Dios se le busca con la actitud apropiada. ¿Y cuál es la actitud apropiada? Reconociendo que Él es todopoderoso. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros.
Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.